Pontiac fue una de las marcas de automóviles más antiguas que existió en Estados Unidos. Con sede central en la antigua ciudad de motor, Detroit, comenzó operaciones en 1926 y fue liquidada en su totalidad para el año 2010 luego de la crisis económica norteamericana, la cual puso en la cuerda floja a muchas marcas automotrices y donde el gigante corporativo General Motors fue quien llevó la peor parte. A lo largo de sus décadas de historia nos dejó vehículos tan legendarios como el GTO o el Firebird. Hasta hoy en día muchos entusiastas de los autos extrañan semejante marca que dejó una huella tremenda en la industria automotriz, pero por desgracia sus últimos años antes de su desaparición no fueron los mejores, lo que daba un anticipo a su disolución. Los legendarios muscle cars ya no existían, sus vehículos eran mediocres con mala calidad de fabricación y en algunos casos reutilizando plataformas de sus marcas hermanas, como es el caso del infame GTO de 2004, el cual no era más que un Holden Monaro australiano. Su despedida no fue más que un alivio a su decadencia y mal manejo que General Motors estaba llevando a cabo a sus marcas, ya que casi una década antes de desaparecer Pontiac ya habían liquidado a Oldsmobile, la cual era mucho más antigua. Pontiac, además de hacer historia con sus modelos de producción, dejó también una buena cantidad de conceptos y prototipos que en algunos casos no llegaron a concretarse por ser muy adelantados a su tiempo o simplemente por no ser factibles para llevarlos a la fabricación en serie. Hoy en este canal vamos a recordar a esta famosa marca de automóviles por medio de sus modelos conceptuales, los cuales en su mayoría son totalmente desconocidos para todo el mundo. Este video será a modo recopilatorio, por lo que no nos enfocaremos a detalles completos en todos los autos y quizás queden faltando algunos. Sin más introducción, comencemos. Pontiac Ghost Car. A mediados del siglo XX, en Estados Unidos eran muy comunes las ferias mundiales, donde mostraban al público inventos innovadores de todo tipo. En ese ámbito General Motors era un participante recurrente con prototipos de diseño futurista, rompedores y con soluciones extrañas o bastante alocadas. El gigante corporativo solía participar en una sección del evento llamada Futurama, donde en 1939 en la Feria Mundial de Nueva York presentaron un Pontiac Deluxe Six con una carrocería transparente y totalmente funcional. Dicho auto se convirtió en toda una sensación para el evento y a su vez se convirtió en el primer modelo en su tipo. Pero dicha creación no hubiese sido posible gracias a la compañía química ROM y Haas, quienes unos meses antes de la presentación del auto, mientras estaban trabajando en investigaciones con cristales laminados, crearon por accidente un plástico transparente, moldeable a cualquier forma imposible para un cristal, además con una gran resistencia y robustez. A dicha creación la llamaron Plexiglass, la cual hasta el día de hoy es muy usada en diferentes industrias alrededor del mundo. Tomaron las medidas exactas a la carrocería de acero del Deluxe Six para darle forma al Plexiglass, lo que se convirtió en todo un reto para ambas compañías. Obviamente por la debilidad de su carrocería no era apto para circular en las calles. Luego de su paso por la Feria Mundial de Nueva York, el prototipo Ghost Car estuvo expuesto haciendo campaña por varios concesionarios de la marca Pontiac a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, fue expuesto también en el Museo Smithsoniano de Washington y sobrevive hasta hoy a manos de un coleccionista privado. El éxito del modelo fue tal que luego de la Feria Mundial de Nueva York, fue creado otro modelo con estas características para el Golden Gate International Exposition de San Francisco también de 1939, pero esta vez estaba montado sobre un Pontiac Torpedo, y que por desgracia fue destruido años después. Pontiac Parisian Concept. Presentado por primera vez en el Motorama de General Motors realizado en el Hotel Waldorf Astoria en 1953 junto a otros vehículos de la época, fue concebido en papel por el diseñador de Pontiac Paul W. Gillan, basándose en las líneas de diseño de la época de los años 30. Su diseño de cúpula flotante semidescapotable que cubre los asientos traseros era toda una oda a la innovación en aquella época. Y su color negro de la carrocería contrastado con los asientos delanteros de color rosa pálido hacía que llamase la atención donde se le viera. Con esa intención fue fabricado, provocando opiniones diversas pero con resultados aceptables, ya que 5 años después fue aprobado para llegar a la producción, eso sí, con un diseño más vanguardista y acorde para su tiempo. General Motors había ordenado la destrucción de dicho prototipo, pero no fue acatada la orden y para los años 80 fue encontrado abandonado en una bodega para luego ser restaurado. Pontiac Bombville Special. Son dos los prototipos que fueron creados para el Motorama de General Motors de 1954,
y si le notan el parecido con el primer Chevrolet Corvette no es por casualidad, ya que se trata del primer diseño que sentó las bases para la creación de dicho auto, pero encargado a los ingenieros de Pontiac. Usa una carrocería en fibra de vidrio, lo que se consideró una innovación en su tiempo, y plexiglás para los cristales que son estilo alas de gaviota. En el mismo año también fueron exhibidos ambos modelos de manera simultánea en el Auto Show de Detroit y luego recorrieron todo Estados Unidos para ser mostrados en diferentes eventos. Pontiac Stratostrike. Al igual que el modelo anterior, también fue mostrado en el Motorama de 1954. Se trataba de un automóvil de 4 puertas inspirado en el Pontiac Catalina, sin un paral central entre las puertas, por lo que se podía abrir por completo, al estilo tipo puertas suicidas. Los asientos delanteros podían girar hacia los lados para facilitar la entrada de los ocupantes. La intención era crear un concepto híbrido entre un sedán y un deportivo, algo que hoy es muy común de encontrar. Pontiac Stratostar. Debutó en el Motorama de Nueva York en 1955 alimentado por un motor V8 de 235 caballos de potencia. Se trataba de un concepto diseñado para 6 pasajeros, el cual cuenta con un sistema de ventanas con apertura tipo alas de gaviota, carrocería en fibra de vidrio y con un diseño en su parte trasera considerado como muy futurista. Pontiac Club de Mer. En 1956, Pontiac mostró un auto experimental con tintes deportivos y muy innovador para su tiempo, inspirado en las aeronaves de su día, implementando acero inoxidable y un diseño de pantallas individuales para cubrir del viento, similares a las del Lincoln Futura. De hecho, si no lo reconocieras, se podría fácilmente confundir con el primer batimóvil que fue hecho en base al modelo de Lincoln ya mencionado. Pontiac Catalina Safari Pickup. Si bien el Chevrolet El Camino fue presentado como la respuesta de General Motors al Ford Ranchero en 1959, apostar por un modelo de este tipo pero con tintes más lujosos y deportivos era mucho más arriesgado. Aún así, en el mismo 1959, Pontiac presentó la contraparte del modelo de Chevrolet utilizando el diseño y la plataforma del modelo Catalina Safari Wagon, y montando un motor V8 de 389 pulgadas cúbicas alimentado por un solo carburador, el cual producía 300 caballos de fuerza y estaba acoplado a una transmisión automática Hydra-Matic. Se contemplaba una producción en serie para este modelo, pero viendo las ventas que tuvo el Chevrolet El Camino en su primer año, los directivos consideraron que no era viable que se sacara una versión de rendimiento y de lujo que le hiciera contrapeso a la propia marca hermana. Y esa decisión fue más que correcta, ya que para 1960 el modelo El Camino tuvo unas ventas desastrosas que provocaron que saliera temporalmente del mercado, hasta que fue reintroducido en 1964. Pontiac Tempest Monte Carlo. Es de esos autos que tomaron inspiración directa en las competencias y se nota bastante en su carrocería. Contaba con un motor de 195 pulgadas cúbicas que ofrecía entre 250 a 300 caballos de potencia. Tomando la plataforma del modelo Tempest regular, le fueron quitados sus asientos traseros ya que su motor estaba montado en la parte posterior basándose en el Chevrolet Corvair para ello. Al final no ganó mucha relevancia ya que el protagonismo para un auto deportivo lo tenía Chevrolet con su Corvette y no permitieron que alguna de las marcas del mega grupo General Motors tuviera un modelo parecido que le hiciera competencia. Pontiac XP 758 Scorpion Concept. Se podría decir que se trata de un Corvette de bajo presupuesto, ya que contaba con un motor de 4 cilindros con 195 pulgadas cúbicas, exactamente el mismo motor que fue usado en el concepto Tempest Monte Carlo. Además, es muy obvia la inspiración en la generación C2 del deportivo de Chevrolet. Usaba la plataforma del Tempest, pero recortada, y su mayor novedad era el uso de una caja de cambios transeje. Pontiac Grand Prix X400. En la búsqueda de un deportivo de rendimiento, Pontiac apostó por crear 2 convertibles con ínfulas de presumir altas prestaciones. El primero fue en 1962, el cual portaba un poderoso motor V8 de 421 pulgadas cúbicas que lograba 405 caballos de potencia.
y el segundo fue presentado un año después con un rediseño estético que sentaba las bases finales para presentar el modelo de producción, el cual fue nada más y nada menos que el Pontiac GTO. Pontiac Bonneville X400. Las bases para este proyecto iniciaron a finales de 1960, pero no fue hasta 1963 que vio la luz el diseño funcional del prototipo final de rendimiento, que se ubicaba un peldaño más abajo del Grand Prix X400, ya que contaba con un motor también V8 pero con 389 pulgadas cúbicas, el cual es el mismo motor que con algunas modificaciones extras fue utilizado en NASCAR. Además, en el mismo año fue presentado otro prototipo conocido como Bonneville Maharani, el cual estaba más enfocado en el lujo que en el rendimiento, pero usando la misma fórmula motriz del X400. Pontiac Banshee. En el año 1964, cuando Ford presentó el modelo que revolucionó la industria automotriz norteamericana, el Mustang, General Motors puso manos a la obra para no quedarse atrás en esa nueva carrera competitiva y bajo su marca Pontiac presentaron al Banshee, un concepto de muscle car presentado como un ejercicio de diseño para ser empleado en próximos modelos futuros. El nombre Banshee fue considerado primero por Pontiac como el nombre que llevarían los muscle cars producidos por dicha marca, que al final acabaron nombrando como Firebird. Fueron 4 prototipos distintos los que Pontiac presentó hasta 1988. El primero es el ya mencionado anteriormente, el cual era conocido también como Proyecto XP833, el cual tuvo 2 versiones. Una de color plata con techo rígido y otra de color blanco con techo descapotable. Adicionalmente fue desarrollado otro modelo de 4 plazas con el nombre código XP851. El diseño de esta primera versión del Pontiac Banshee fue utilizado unos años después para la generación C3 del Chevrolet Corvette. En 1966 entró en desarrollo una nueva variante del Banshee de 4 plazas conocida como XP798, el cual estaba inspirado en los deportivos europeos. Este último concepto comenzó a desarrollarse en 1962 y originalmente estaba destinado a llamarse Pontiac Scorpion. El segundo prototipo, conocido como Banshee 2, fue presentado en 1968. Contaba con revestimiento en fibra de vidrio muy aerodinámico para la carrocería sobre los paneles internos pertenecientes al Firebird. En 1969 su pintura fue cambiada por una de color blanco con gráficos rojos al costado de la carrocería y en el capó. Se podría decir que es una reinterpretación del prototipo Tempest Monte Carlo de 1961, ya que toma las bases del diseño Roadster sin techo. El tercer prototipo de la serie Banshee fue presentado en 1974, tomando esta vez como base al Trans Am debido al diseño de su parte delantera y posterior. Su diseño, más que un muscle car, se asemejaba a un deportivo de altas prestaciones. La novedad radica en sus luces delanteras de halógeno incrustadas dentro de la carrocería con 3 modos de uso y recubiertas con un vidrio adherido a la línea de diseño del capó para mejorar su aerodinámica. El prototipo estaba impulsado por un motor 455 SID Super Duty V8. Y por último, el cuarto prototipo del Banshee hizo su debut en 1988, como lo mencioné antes. Su diseño fue aún más aerodinámico y acorde al estilo en forma de cuña muy popular por aquellos años. Su motor era un V8 acoplado a un sistema de inyección de combustible, contaba con un sistema de visión tipo HUD donde proyectaba información sobre la velocidad, las RPM del motor y el nivel de combustible en el parabrisas. El tablero contaba con pantallas de video con diferentes botones al igual que el volante del prototipo. Además, en la parte trasera de su carrocería contaba con un sistema con doble alerón ajustable desde la consola central. Pontiac Bonneville Catalina Safari Station Wagon 1965 y Tempest Safari 1967. Desde 1955 a 1989, Pontiac contaba con una línea de camionetas tipo Station Wagon para la mayoría de sus modelos conocidas como Safari. Ya que no se encuentra información al detalle sobre ambos prototipos, supongo que se trataba de una demostración para mostrar los avances y las posibilidades de versiones que podía ofrecer Pontiac para sus modelos, ya que de Bonneville, Catalina y Tempest sí existieron versiones Safari anteriores y posteriores a la aparición de los ya mencionados prototipos. Pontiac Firebird Sprint Turismo Prototype 1967 y Firebird Trans Am Prototype 1969.
El ímpetu y las ganas que General Motors le estaba poniendo a la idea de competirle al Ford Mustang eran bastante grandes, además de ambiciosas. Cuando Pontiac quiso hacer su propia versión del Camaro, fue a lo grande. Así que antes de que fuera presentado el primer Firebird Trans Am, fue mostrado el prototipo Sprint Turismo como la carta de presentación para lo que vendría después. Increíblemente, en vez de un motor V8, el primer motor que presentaron fue un 6 cilindros en línea en el cual se encontraban acoplados 3 carburadores Weber de doble garganta. Además contaba con detalles estéticos que fueron eliminados en la versión final de producción, como las tomas laterales que iban dirigidas a enfriar los frenos traseros, o el enfriador de aire que sobresalía por el capó y que lo hacía ver bastante rudo y poderoso. Además, el prototipo contaba con una jaula antivuelco atornillada entre las plazas traseras. El prototipo Firebird Trans Am de 1969 contó con una historia muy similar, aunque prácticamente no tuvo cambios significativos entre el prototipo y la versión de producción final. Se cuenta que fueron 2 los prototipos construidos, del cual uno de ellos sobrevive hasta hoy y se tienen datos precisos, ya que el otro está desaparecido desde hace décadas y su estado es incierto. Porta el motor V8 de bloque pequeño Ram R4 con 6.6 litros de capacidad que produce 335 caballos de potencia y 583 Nm de par. Pontiac Ventura SJ Coupe Landau Show Car. Presentado en 1975, se trataba de un concepto que mostraba las capacidades en cuestiones de lujo que Pontiac podía ofrecer, así fuese como ejercicio de diseño, ya que era un terreno perteneciente a marcas de General Motors como Cadillac, por ejemplo. Utilizar un modelo tan conservador y tradicional como lo era el Ventura para este concepto, hacía ver al auto como si estuviera en una categoría mucho más alta a la que normalmente pertenecía. Debido a la combinación de colores blanco en su interior y exterior, un techo dividido y ruedas con delineado. Pontiac Firebird Trans Am Type Key. Desde hace décadas los entusiastas se han sentido atraídos por los híbridos entre deportivos y camionetas, y Pontiac, sin ser ajeno a esta idea, comenzó a jugar con variantes de este tipo para el Pony Car. Si bien no fue el primer experimento de este tipo, este en especial es por mucho el más conocido. Tomando como base a la segunda generación del Firebird, esta variante Wagon contaba con un diseño de vidrio trasero fijo y en sus laterales llevaba ventanales de tipo escotilla con apertura estilo alas de gaviota que permitían un acceso completo al compartimiento de carga trasero. El diseño de esta carrocería fue encargado por GM al carrocero italiano Pininfarina, del cual salieron 2 prototipos funcionales con carrocería hecha en acero. Uno en color plateado y otro dorado. Sin una confirmación total, se dice que estaban equipados con el motor 403 SID V8 con 185 caballos de fuerza. Pontiac Phantom Concept. Se trató de la última creación del diseñador Bill Mitchell, quien se retiró en 1977 tras más de 40 años de trabajo en General Motors. Cuenta con un estilo de líneas que evocan el glamour de la época de los años 30, montado sobre la estructura fastback de 2 asientos de un Pontiac Grand Prix. Construido en fibra de vidrio, el auto es solo un concepto a escala real de exhibición únicamente, ya que no contó con un sistema motor. Pontiac Firebird Trans Am Comeback. Pontiac volvió a experimentar con una carrocería híbrida entre un deportivo y una camioneta para la tercera generación del Firebird en el año 1985, basándose exactamente en la versión anterior del concepto. Equipaba una opción del motor V8H o de 305 pulgadas cúbicas y 190 caballos de potencia y estaba acoplado a una caja de cambios manual con 5 velocidades. Con este concepto, GM buscaba encontrar un sucesor para el Chevrolet Nomad de los años 50, pero luego de estudiar esa posibilidad, los mismos directivos del gigante corporativo descartaron la llegada a la producción. Pontiac Trans Sport Concept. Con la intención de mejorar la imagen de la marca en el mercado, además de ver el éxito que Chrysler estaba teniendo con las minivans en aquellos años, Pontiac puso manos a la obra de introducirse en ese nicho naciente que fue todo un furor en la década de los años 90. En 1986 presentan el concepto e interpretación de una minivan radical en todos los sentidos. Contaba con una puerta para los pasajeros con apertura tipo ala de gaviota en vez de tener una puerta corrediza como los modelos de minivan tradicionales. Su motor era un V6 construido en aluminio de 2.9 litros de tipo experimental, acoplado a un sistema de turboalimentación, con los cuales en conjunto desarrollaba 235 caballos de potencia.
Este concepto significó toda una revolución en General Motors, ya que en los siguientes años, montándose en la moda de las minivans, presentaron las versiones de producción del Pontiac Trans-Sport, además del Chevrolet Lumina APV y el Oldsmobile Silhouette. Pontiac Pursuit. Pontiac se dio a la tarea en 1987 de crear el auto del futuro cercano según su percepción. Y si lo vemos bien, en algunos aspectos no se equivocó. Por ejemplo, el sistema de infoentretenimiento, con pantallas que muestran la información de primera mano sobre todos los sistemas del vehículo, además de los comandos en el volante, es algo que ya es pan de todos los días en la actual industria automotriz. También predijeron de algún modo el sistema de navegación, las pantallas en la parte posterior de los asientos, hasta inclusive el diseño del volante, el cual algunas marcas de superdeportivos o de vehículos eléctricos como Tesla lo usan en sus modelos, generando opiniones diversas. Y si lo notamos bien por fuera, su carrocería es bastante aerodinámica, hasta el punto de casi esconder las ruedas. Dicho diseño recuerda bastante al empleado por General Motors para el vehículo eléctrico EV1 de mediados de los años 90. Así que no es de extrañarse que hayan tomado inspiración en este concepto de Pontiac. Bajo el capó esconde un motor turboalimentado de 4 cilindros que producía 200 caballos de fuerza. Pontiac Stinger. De la sala de diseño de Pontiac, en 1989 salió uno de los modelos más interesantes del final de la década de los 80. Cuando fue presentado al público, generó impresiones positivas que hicieron pensar en una versión de fabricación en serie. Pero los directivos de Pontiac no tenían entre sus planes hacerlo realidad. Y es que hubiese sido muy interesante ver en las calles un buggy al estilo norteamericano, el cual gritaba aventura y diversión en todas las líneas del concepto. Los paneles de su carrocería estaban fabricados en fibra de carbono y en su interior contaba con elementos para el deporte y el ocio en general, como un kit de herramientas, una manguera de jardinería, un juego de estufa y una mesa plegable para picnic. Pontiac Sunfire Concept. Si hay algo a lo que las marcas de autos se arriesgan a la hora de lanzar nuevos modelos, es de no cumplir con las expectativas que ellas mismas demuestran, y eso fue lo que sucedió con el lanzamiento de la versión de producción del Pontiac Sunfire. Ya que luego de la presentación del concepto de 1990, todos pensaban que esas líneas elegantes de diseño en su carrocería, junto a su motorización de 2 litros, 16 válvulas, doble árbol de levas y turboalimentada, iba a llegar a las masas, pero al ver la versión de producción todos se sintieron decepcionados. Tal parece que algo tan genial y revolucionario fue muy mal ejecutado por parte de Pontiac. Y con la aparición del concepto Sunfire Speedster de 1994, las cosas no mejoraron mucho, a pesar que muchos de los elementos de este último concepto fueron utilizados en la primera versión de producción. En el año 2001 para el SEMA Show fue presentado un prototipo de alto rendimiento conocido como Sunfire HO 2.4, el cual contaba con modificaciones de rendimiento para competencias como un nuevo sistema de sobrealimentación, salidas de escape de mayor diámetro, volante y asientos deportivos con arnés, además de que le fueron eliminadas sus plazas traseras. Y por último, en el año 2002 también para el SEMA fue mostrado un prototipo conocido como Sunfire GXP, el cual era más enfocado en ser un deportivo de alto rendimiento pero para las calles. Pontiac Protosport 4. Pontiac tenía todas las ganas de ser una marca para los jóvenes, y eso ya lo venía ejecutando desde finales de los 80 con la aparición del Pontiac Fiero y hasta del ya mencionado Sunfire a mediados de los 90. Por eso, con la intención de innovar todo el tiempo, fue que crearon este interesante concepto de deportivo de 4 puertas, el cual utilizaba fibra de carbono para su carrocería y estaba propulsado por un motor V8 de 4 litros que produce alrededor de 250 caballos de potencia. Algo que llamaba la atención era la apertura de sus puertas, la cual fue tomada de los prototipos que corrían en Le Mans durante los años 60 y los 70. En su interior lo que más destacaba era el sistema de comandos en el volante bastante ergonómicos que se encargan de manejar un completo sistema de audio con CD y 10 altavoces. Toda una novedad a inicios de los 90. Pontiac Salsa. Fue un concept car de 1992 que fue diseñado por el Advanced Concept Center de GM en California. Era un descapotable, un hatchback y una camioneta todo en uno, con varias capotas y cubiertas de lona que se podían cambiar. Se podría decir que era un concepto que sufría de una fuerte crisis de identidad, tal como la generación de jóvenes de hoy en día.
Pero hablando en serio, su versatilidad le permitía acomodarse a cualquier necesidad y pasar de un vehículo familiar para llevar a sus hijos a la escuela a un vehículo para divertirse los fines de semana en solo cuestión de minutos. Otra cosa que destacaba en este concepto era su diseño minimalista en su consola central, sin tantos lujos y con los elementos meramente necesarios para la conducción. Pontiac Grand Prix 300 GPX. De todos los prototipos y conceptos de Pontiac presentados hasta este momento, es uno de los más realistas. Presentado en 1995, su diseño fue utilizado para la sexta generación del Grand Prix regular de 1997 a 2003, lo que destaca aquí es el uso del más que conocido motor GM3800 V6 Serie 2, el cual unido a un sistema de supercargador Eaton M90, logra una potencia de 300 caballos a 5.500 revoluciones por minuto y un increíble par motor para su época de 454 Nm a un rango máximo de solo 3.500 vueltas. Dicho motor está unido a una transmisión automática de 4 velocidades 4T60E con la que es capaz de acelerar de 0 a 100 en 5.8 segundos. En su interior su confort es de lo mejor que se podía ofrecer con sistema de sonido estéreo, aire acondicionado de doble zona, asientos ergonómicos tipo cubo ajustables eléctricamente y volante en cuero con comandos ergonómicos. A este concepto le siguieron el Grand Prix G8 Concept del año 2000, el Grand Prix GP40 Concept del año 2001, el Grand Prix GeForce Concept de 2002 y el Grand Prix GXP también de 2002. Pontiac Rages. Presentado en el Auto Show Internacional de Norteamérica de 1997, era una reinterpretación de lo que podría ser un muscle car o un sedán de altas prestaciones. Es un concepto que no se parecía en nada a ningún otro y hasta el día de hoy no existe alguno que se parezca. Contaba con un motor V8 de 5.7 litros, el cual produce 315 caballos de potencia y 454 Nm par motor, además cuenta con una caja manual de 5 velocidades con la que es capaz de lograr su 0 a 100 en 5.5 segundos. Cuenta con una apertura de puertas tipo suicidas y un portón trasero desplegable al estilo de un SUV. Se podría decir que es un híbrido entre un deportivo y un hatchback, pero con el rendimiento y prestaciones de un muscle car de los años 90. Pontiac Montana Thunder Concept. En 1998, Pontiac volvió a hacer lo mismo que con el Transport Concept de una década atrás. Ya las minivan habían sufrido una transformación, donde cambiaron su anterior diseño de nave espacial futurista a un diseño más sencillo y práctico. Eso sí, sin perder el propósito para el cual fueron diseñadas. El concepto porta un motor V6 de 4 litros de cilindrada, el cual produce 225 caballos de potencia. Pontiac Firebird 455 Ram Air WS6 GMMG Fórmula Edición Coupe. Un nombre tan largo para un modelo que Pontiac jamás fabricó en masa, y es que hacia el final del ciclo de vida del Firebird, Pontiac no había invertido en una edición bien radical para su muscle car insignia, que le hiciera al menos algo de competencia a los Mustang modificados por Saleen y licenciados por Ford. Contaba con un motor V8 LS6, el cual estaba modificado para que llevara una cilindrada de 7.5 litros, la cual genera una potencia nada despreciable para su época de 650 caballos, y estaba unido a una transmisión manual de 6 velocidades. Sin duda alguna hubiera sido el santo grial de los Firebird de la última generación antes de su fin de producción a inicios del nuevo milenio. Pontiac Grand Am SCT Concept. Las intenciones que Pontiac le ponía para emular la grandeza del GTO en un sedán de tracción delantera se reflejaron en los conceptos del Grand Prix ya descritos en puestos atrás en este video y en los del Grand Am. Del SCT Concept nacieron dos propuestas las cuales compartían un motor V6 de 3.4 litros. La primera fue mostrada en 1998, la cual estaba apoyada por un sistema de turboalimentación con el que lograba 266 caballos de potencia, y la segunda fue presentada en el año 2000 bajo una carrocería convertible. Dicha versión ahora presentaba un sistema de supercargador con el cual daba 262 caballos de potencia y unos 391 Nm de par motor. Pontiac Aztek Concept.
Hay que ser realistas. Pontiac ya venía sufriendo de problemas económicos desde los años 90 y con la dirección que el gigante corporativo General Motors estaba llevando a la marca, se podría decir que le estaba dando una muerte anticipada. Por algo desaparecieron a Oldsmobile a inicios de los 2000. Pero si hay un vehículo de Pontiac que reflejaba todo lo que estaba mal en la compañía, era el Aztek, el cual fue presentado como concepto por primera vez en 1999 y salió a producción en el año 2000. Las expectativas y el apoyo que generó se convirtieron en polémicas con el pasar de los años luego de que el modelo saliera a la venta, y es que su estilo fue bastante criticado y en su tiempo fue catalogado como uno de los autos más feos de todos los tiempos. A pesar de la versatilidad de su uso para diferentes aplicaciones de carga y pasajeros, dejó mucho que desear debido al uso de materiales de mala calidad en su carrocería para abaratar costos. Para el año 2001 fue presentado otro concepto de este modelo conocido como Aztek SRV. Pontiac GTO Concept. El Pontiac GTO original estuvo en producción de 1964 a 1974 y de 2004 a 2006 usando una plataforma australiana del Holden Monaro. Pero en 1999, a sabiendas que el Firebird estaba a punto de ser descontinuado, mostraron en el Salón del Automóvil de Norteamérica un concepto que por desgracia no supieron aprovechar. El GTO Concept pudo ser el regreso de una de las más grandes leyendas de muscle cars, ya que tenía el diseño que era un homenaje a los mejores muscles creados en los 60 y 70. Solo les faltaba crear una versión de prueba acorde a aquellos tiempos y un motor de la familia General Motors, ya que el concepto carecía de uno. De haber pasado eso, lo más seguro es que no hubieran tenido necesidad de dejar a Pontiac sin un muscle car y Chevrolet no hubiera descontinuado al Camaro en 2002. Con la plataforma del Holden Monaro fueron presentados dos conceptos, ambos para el SEMA Show. El primero en el año 2003 con el nombre GTO Autocross Concept como prototipo de pruebas para llevarlo a la producción al año siguiente y el segundo en el año 2004 conocido como GTO Show Car, el cual contaba con modificaciones puramente para competencias. Hearst Pontiac Firebird Hauler. En el año 2000 fue la última vez que Pontiac quiso experimentar con un Sport Wagon, o la combinación de un deportivo, en este caso un muscle car, con una van o una camioneta. Y esta creación fue presentada en el más que mítico SEMA Show de Los Ángeles. Porta el tradicional motor LS1 V8 de 5.7 litros, y a comparación de los anteriores conceptos con este tipo de carrocería, se ve como listo para la producción ya que respeta las proporciones de carrocería para la parte trasera. Para la creación de este concepto, Pontiac contó con el apoyo de la empresa modificadora Hearst Performance, la cual se ha encargado de crear deportivos con diseños increíbles y nunca antes vistos. Pontiac Piranha. Es un concepto que cuenta con la versatilidad del Pontiac Stinger, pero sin el diseño y estilo de buggy. Su compartimiento de carga y sus asientos se adaptan a las necesidades de los ocupantes. Sus asientos delgados eran plegables y contaban con la opción de ser extraíbles, su techo podía correrse a un lado para dejar que entre la luz a su interior y en su portaequipajes de techo se pueden añadir elementos como tablas de surf o kayaks. Porta un motor Ecotec de 2.2 litros, 16 válvulas, unido a un sistema de sobrealimentación con el cual produce 212 caballos de potencia a las ruedas delanteras y está conectado a una transmisión automática de 5 velocidades. Pontiac Vibe Concept. Antes de que fuera considerado como modelo de producción de 2003 a 2010, en 2001 fue presentado al público en forma de concepto y a decir verdad, fue tan poco relevante y tan genérico para la marca que pasó sin pena ni gloria. De hecho, para volverlo atractivo al público antes de su lanzamiento presentaron una variante concept del Pontiac Vibe conocida como GTR, el cual portaba elementos estéticos para verlo más deportivo. Y para el año 2002 fue revelado un prototipo conocido como Vibe GXP, el cual tenía tintes deportivos pero sin ser tan agresivos como los del GTR. Pontiac Rev. Cuando Pontiac creó este concepto en el año 2001, jamás imaginaron que se hubieran adelantado a una tendencia de diseño automotriz que al día de hoy es vigente. Y es que ese diseño de SUV Coupé es el que portan algunos modelos de BMW y Mercedes-Benz más exactamente. Este concepto cuenta con un motor V6 de 3 litros el cual produce 245 caballos de potencia y está unido a una transmisión secuencial de 4 velocidades.
Pontiac Firebird Raptor Concept 2001 y Firebird Trans Am 421 SD 2003. Fueron los dos últimos ejercicios de diseño basados en el Muscle Car de Pontiac antes y después de su descontinuación en el año 2002. El primero fue presentado en el SEMA Show y se trataba de una modificación de alto rendimiento para competencias, ya que al motor V8 LS1 le fueron modificadas sus piezas para que lograse 540 caballos y adicionalmente le fue adaptado un sistema de óxido nitroso con el cual genera una potencia extra al motor de unos 300 caballos en promedio. El segundo fue presentado por Pontiac luego de que el Firebird saliera de las líneas de fábrica como un último homenaje al legado de 4 generaciones que había dejado atrás. Se trata de una reinterpretación moderna del Firebird 455H o de 1971. Estaba propulsado por un motor V8 427 Rammer el cual produce 580 caballos de potencia. Dicho motor fue construido por el especialista en modificaciones Katech en Ines. Pontiac Solstice Concept. En muchas ocasiones llevar a la producción el concepto sin muchos cambios estéticos no sale tan bien. Pero increíblemente para el Pontiac Solstice las cosas fueron diferentes. No fue exactamente un bestseller en ventas, pero se mantuvo en producción de 2005 hasta el 2009. Fue en 2002 cuando presentaron por primera vez dos conceptos de este modelo. Uno coupé y uno convertible, los cuales dieron de qué hablar en el Auto Show de Norteamérica de aquel año. En 2004 presentaron otro concepto de este auto el cual sí se acercó en algunos detalles a la versión de producción. En 2006 fue presentado otro concepto conocido como Weekend Club Racer, el cual contó con modificaciones y accesorios estéticos como difusor y alerón trasero además de faldones con entradas de aire. En 2006 fue mostrada una versión con carrocería tipo wagon como hicieron años atrás con el Firebird, pero esta vez en la plataforma del Solstice llamada Hardtop. En el 2007 fue presentado para el SEMA Show un Solstice tipo barcheta que recuerda a los autos de competencia de antaño al cual llamaron SD290 y por último en 2008 fue presentado un Solstice conocido como GXP Cooper Racing Heritage, enfocado en el alto rendimiento. Pontiac Bombville GXP Concept y Grand Am GXP Concept. Con enfoque y estilo de diseño muy similares, fueron mostrados en el año 2002. El Bombville GXP Concept contó con dos variantes, una para el Auto Show de Chicago y otra para el SEMA Show y el Grand Am GXP Concept fue presentado al mismo tiempo que la versión del Bombville para el SEMA. En algunos casos estas variantes GXP de los modelos de Pontiac salieron a producción, por lo que se podría considerar como una especie de división deportiva dentro de la marca, algo así como los modelos SS de Chevrolet. Pontiac G6 y G8 Concept. No voy a extenderme mucho en estos prototipos ya que el enfoque de todos fue muy similar. El G6 Concept fue mostrado por primera vez en el año 2003 como un sedán de altas prestaciones y con un diseño bastante elegante y lujoso que conservó para sus modelos de producción del año 2004 y que al final terminó casi que siendo el reemplazo del Pontiac Grand Am. En el mismo 2004 fue presentada para el SEMA una versión GXP de rendimiento para el G6. En 2005 fue mostrado otro prototipo conocido como G6 GM Accessorized, y al igual que para el SEMA Show de ese mismo año fue mostrado un prototipo modificado en extremo que fue conocido como G6 Roush Signature Edition. Por su parte el Pontiac G8, el cual estaba basado en el Holden Commodore australiano, presentó tres prototipos. El primero conocido como G8 GXP Street para el SEMA del año 2008, el cual porta un poderoso motor LSX 454 V8 de 7.4 litros que no es legal para las calles. Produce 629 caballos de fuerza a un par máximo de 813 Nm. Y los últimos dos prototipos eran conocidos como ST, también mostrados en el año 2008. Uno para el SEMA y otro como modelo de preproducción. Esta variante ST contaba con la particularidad que era un pick-up deportivo al estilo del Chevrolet El Camino, la cual fue cancelada su producción a última hora. Por lo que estuvimos a punto de ver un sucesor espiritual del ya mencionado modelo de Chevrolet, que estuvo en producción hasta 1987. Hearst Pontiac Trans Am Concept. Por último para este video, el especialista Hearst Performance preparó en 2011 una modificación o mejor dicho una reinterpretación de lo que hubiese sido un Pontiac Firebird bajo la plataforma del Chevrolet Camaro lanzado en el año 2010.
Fue todo un furor debido a que un año antes había sido liquidada la marca Pontiac por parte de General Motors, además que mucha gente hizo modificaciones de este tipo en sus Camaro para obtener un Pontiac Firebird moderno, los cuales no son solo estéticas sino también de rendimiento, como por ejemplo kits de supercargador y doble turbo, cabezas de cilindros en acero inoxidable al igual que los escapes, suspensión modificada e IBAG y rines personalizados característicos de los modelos clásicos del Firebird Trans Am. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al pendiente de nuevo contenido y de paso dejar tu like. Un agradecimiento a Sebastián González por aportar la idea para este video. Esto fue Century Cars. Me despido y nos vemos en un próximo video.